Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como siempre les digo. La actividad de hoy va más dirigida hacia el grupo A y B. Vamos a trabajar sobre la comprensión lectora, como hicimos la vez pasada, pero esta vez de una leyenda, que es la del flautista de Hamelin, que es una leyenda hecha por los hermanos Grimm, que son dos escritores alemanes. Lo recalco porque son muy conocidos. Así que bueno, yo ahora les voy a pasar el cuento relatado, bueno, por mí claramente, con unas preguntitas y después al final yo les voy a hacer un análisis de las respuestas en el caso que hayan quedado dudas. Así que bueno, chicos, vamos a escuchar el cuento. Hace muchos, pero muchos años, en el tranquilo pueblo de Hamelin sucedió algo muy extraño. Todas las calles estaban invadidas por ratas. Había por todos lados, en los graneros, en las cocinas, en las tiendas, en las calles, en las plazas, y no había modo de librarse de ellas. Nadie llegaba a comprender el motivo de la invasión, y por más que intentaban ahuyentar a los ratones, parecía que lo único que conseguían es que acudiesen más y más roedores. Ante la gravedad de la situación, los hombres de la ciudad, que veían peligrar sus riquezas por la voracidad de los ratones, convocaron al consejo y dijeron: «Daremos 100 monedas de oro a quien nos libere de los ratones». Al poco tiempo llegó al pueblo un joven, que era alto y delgado. Andaba por ahí envuelto en una capa y tenía una flauta. Se presentó ante las autoridades y dijo: «Yo puedo liberar a vuestra ciudad de todas las ratas». El alcalde no le creyó, pero pensó de cualquier modo valía la pena intentarlo. Y le dijo: «Si lo lográs, la recompensa será tuya». Entonces el joven se dirigió a la plaza principal del pueblo y comenzó a tocar la flauta con sus hermosas melodías. «Es solo un pobre loco», decía la gente riéndose de él. «Dice que nos va a liberar de las ratas y lo único que hace es ponerse a tocar la flauta». Y seguían diciendo. Pero de repente sucedió algo increíble. Como atraídas por la música, las ratas comenzaron a reunirse alrededor del flautista, llegando desde cada rincón de la ciudad. Entonces el flautista comenzó a caminar y las ratas lo siguieron, como si una fuerza irresistible los arrastrase fuera del pueblo. Caminando, caminando, el flautista se alejó hasta llegar a un río donde todos los ratones subieron a una balsa, que se perdió en la distancia. Los habitantes del pueblo, al ver las calles de Hamelin libres de ratones, respiraban aliviados. Por fin estaban tranquilos y podían volver a sus negocios. Estaban tan contentos que organizaron una fiesta, olvidando que había sido el joven flautista quien había conseguido alejar a las ratas. A la mañana siguiente, el joven volvió a Hamelin para cobrar la recompensa que le habían prometido. Pero los hombres, que eran muy codiciosos y solo pensaban en sus propios bienes, no quisieron cumplir con su promesa. El alcalde le dijo al joven: «Vete de nuestro pueblo. ¿Crees que te debemos pagar algo cuando lo único que has hecho es tocar la flauta? Nosotros no te debemos nada». El joven flautista se enojó mucho por la avaricia y la ingratitud de aquellas personas y prometió que se vengaría. Entonces tomó la flauta con la que había hechizado a los ratones y empezó a tocar una melodía muy dulce. Pero esta vez no fueron los ratones quienes siguieron atentamente al flautista, sino todos y cada uno de los niños del pueblo. Tomados de la mano y sonriendo, y además, sin hacer caso a los ruegos de sus padres, siguieron al joven flautista hasta la montaña, donde el flautista los encerró en una cueva desconocida. Hamelin se convirtió en un pueblo triste, sin la risa, sin la alegría de los niños. Hasta las flores, que siempre tenían unos colores espléndidos, quedaron pálidos de tanta tristeza. Pasados unos meses, los hombres de Hamelin, junto al resto de los habitantes del pueblo, buscaron al flautista para pagarle las 100 monedas de oro,
y pedirle perdón y que por favor le devolviese a sus hijos. El joven flautista aceptó las monedas y devolvió los niños a cada uno de los habitantes del pueblo. A partir de aquel día, los habitantes de Hamelin dejaron de ser tan avaros y cumplieron siempre, siempre con sus promesas. Bueno, chicos, ahora vamos con algunas preguntas para trabajar la comprensión del texto. Además, quiero aclarar que dejaré por algunos segundos la pregunta, así la pueden pensar. Y nuestra primera pregunta dice: ¿qué pasaba en el pueblo de Hamelin? Nuestra segunda pregunta dice: ¿qué ofrecen los habitantes a cambio de que ahuyenten a las ratas? Y nuestra tercera pregunta dice: ¿quién se ofrece a ayudar? ¿Cómo lo hace? ¿Y a esta persona se lo puede considerar el protagonista del cuento? Y nuestra cuarta pregunta dice: ¿esta persona que se ofreció a ayudar logra ahuyentar a las ratas? Y la quinta pregunta dice: ¿cobró su recompensa el joven flautista? ¿Qué sucedió? La sexta pregunta dice: ¿qué hace el flautista con los niños del pueblo? Y como séptima y última pregunta: ¿cómo termina la historia? Bueno, chicos, espero que hayan escuchado con mucha atención el cuento que les estuve relatando, que le puse unas lindas imágenes. También agregué unas preguntas que, como aclaré, les dejé con un lapso de tiempo para que ustedes la puedan pensar y decir. Si salió espontáneamente, mucho mejor. Si no, ahora las vamos a ver una por una. Bueno, y hacer también algún tipo de aclaración. Por ejemplo, en la primera pregunta que decía: ¿qué pasaba en el pueblo de Hamelin? Primero, cuando yo respondo una pregunta, tiene que estar correcta gramaticalmente. Entonces, si yo digo ¿qué pasa en el pueblo de Hamelin? En el pueblo de Hamelin, es decir, vuelvo a tomar la pregunta y hacer la respuesta. Y bueno, ahí me pongo a pensar, ¿qué es lo que sucedió? En el pueblo de Hamelin hubo una invasión de ratas. Eso fue lo que sucedió, que es un conflicto. Después, con la segunda pregunta: ¿qué ofrecen los habitantes a cambio de que ahuyentaran a las ratas? Bueno, respondiendo a esta pregunta, los habitantes ofrecen 100 monedas de oro. Atención a la respuesta que yo formulé, porque yo la di vuelta. Es decir, cuando digo ¿qué ofrecen los habitantes ofrecen, es decir, hay una persona, que es decir, en este caso los habitantes, que va a estar realizando esa acción, que es la de ofrecer, ¿sí? Es importante que haya un sujeto y un predicado en la oración, ¿sí? Bueno, entonces los habitantes ofrecen 100 monedas de oro, ¿sí? A la persona que venga a ayudaros y para ahuyentar a estas ratas. Después, la tercera pregunta: ¿quién se ofrece a ayudar? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? Y después, ¿esa persona que viene a ayudar es el protagonista? Entonces, ¿quién se ofrece a ayudar? La persona que se ofrece es el joven flautista. ¿De qué manera? Que pregunta cómo. El joven flautista lo hace a través de su flauta, tocando o haciendo sonar diferentes melodías, ¿no? Que fueran agradables para estas ratas. ¿Y es el protagonista del cuento? Y sí, es el protagonista, porque es la persona que va a resolver este conflicto, ¿sí? Bueno, luego, la cuarta pregunta. El flautista
o este joven, mejor dicho, ¿logró ahuyentar a las ratas? Nos tenemos que fijar de vuelta en el cuento, si logró o no logró. Entonces, una vez que nos fijamos en el cuento para poder responder esta pregunta, si es que logró o no resolver esta situación con la flauta, vemos que dice: pero de repente sucedió algo increíble. Como atraídas por la música, las ratas comenzaron a reunirse alrededor del flautista, llegando desde cada rincón de la ciudad. Entonces el flautista comenzó a caminar y las ratas lo siguieron como si una fuerza irresistible las arrastrase fuera del pueblo. Caminando, caminando, el flautista se alejó hasta llegar a un río donde todos los ratones subieron a balsa que se perdió en la distancia. Entonces, ¿logró o no logró el flautista resolver este problema? Y con eso nos está diciendo que sí, el flautista lo logró. Vamos a la siguiente pregunta. ¿El joven flautista cobró su recompensa con todo el trabajo que hizo para ahuyentar a las ratas? Y además, ¿qué sucedió? Bueno, cuando nosotros releemos el cuento, vemos que el joven flautista fue al otro día al pueblo después del resultado que tuvo, que fue bueno, que logró ahuyentar a las ratas, y no cobró su recompensa. ¿Por qué? Porque tanto para el alcalde como para los habitantes del pueblo, él solamente tocó una flauta, no hizo gran cosa para ellos. Pero bueno, obviamente para el flautista, él fue el que solucionó el problema. Entonces, ¿qué sucedió? Él volvió a tocar la flauta, pero esta vez, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hizo volver a las ratas o generó otra cosa? Entonces, eso responde a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué hace el joven flautista con los niños del pueblo? Entonces, al tocar la flauta, y que fueron unas muy lindas melodías, atrajo a todos los chicos del pueblo. Y entonces esos chicos lo empezaron a seguir a él, sacándolos de su pueblo. Entonces, después nos dice cómo termina la historia. El joven flautista, se lleva a los chicos, los encierra, y obviamente el alcalde y los habitantes del pueblo querían de vuelta a sus hijos, porque vieron que el pueblo había quedado desértico y también sin su familiar. Le pidieron por favor al joven flautista de que les devolviese a sus chicos, y que obviamente el joven flautista tenía que cobrar su dinero para esto. Finalmente el joven flautista recibe este monto de 100 monedas de oro y él les devuelve a sus chicos. Y como termina la historia, ellos terminan contentos y además piensan de que no tienen que ser tan avaros y tan soberbios, y que tienen que ser mejores personas cuando alguien nos ayuda. Así que bueno, chicos, espero que haya comprendido la historia. Para mí es una muy linda leyenda. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con más actividades. Les mando un beso.